para cada uno de los que estamos participando de... Vivi, ¿querías agregar algo más? Cuando vos me digas, si no, arrancamos. Sí, en realidad nos pusimos a charlar y bueno, no nos presentamos. En realidad, más que presentarme yo, Jorgelina, que vendría a ser como la representante de la gestión del equipo directivo, que nada, agradecerte por tu buena disposición para colaborar en este ciclo de conversatorios que no tiene otra intención que poder brindarle a los estudiantes y a los docentes y a toda la comunidad educativa la posibilidad de poder seguir formándonos, ¿no? Desde diferentes lugares. Y la verdad que para nosotros, que hayas querido participar, por tu trayectoria, por tu experiencia, por el lugar, digamos, público que ocupás, en tu trabajo, y por las investigaciones que vos tenés, que estás realizando y que seguramente hoy vas a compartir. Así que ahora Silvana te va a presentar un poquito. Yo, como directora del instituto, que bueno, mi nombre es Viviana Brusa, ya nos hemos conocido por teléfono, mi más sentido agradecimiento por querer participar con nosotros. Así que, bueno, no, nada más. Y sí, reforzar esta cuestión de que si hay algún tema que interese o que quisieran que Jorgelina diga algo más en relación a eso, se puede poner en el documento que se comparte, porque el lunes haríamos un vivo por Instagram, que voy a ver si lo hago yo por primera vez, Jorgelina, así que me va a tener que tener toda la paciencia del mundo, para retomar esas cositas que queden ahí, que son interesantes para profundizar. Así que bueno, no, nada más. De mi parte soy todo oídos. Bueno, para dar inicio y digamos, presentar a Jorgelina, que como bien decía Viviana, bueno, antes que nada me presento, soy Silvana Hidalgo, docente del Instituto 22 también, así que, bueno, les doy también la bienvenida a todos, y bueno, Jorgelina, para que quienes hayan leído por ahí el material de presentación, seguramente han visto que, bueno, Jorgelina es licenciada en Ciencias Políticas y periodista especializada en temas ambientales. Ha sido redactora en Diario La Capital de Rosario y también editora en la web de noticias ambientales Dos Ambientes, colabora en Aires de Santa Fe. También por lo que he leído, investigado un poquito sobre Jorgelina, he visto que ha sido corresponsal en diarios de Suiza y de Francia, así que ha sido consultada en varias ocasiones en cuestiones ambientales. Como para hacer una introducción, podemos decir que las temáticas que se vienen desarrollando en el conversatorio han sido todos temas de eje transversal, que como docentes debemos de alguna manera darle un abordaje en el aula. Hoy hay un tema, digamos, que nos debería ocupar desde hace mucho tiempo ya, pero que se centra la mirada en este contexto en el que, bueno, estamos afrontando en este momento, una mirada que tiene que ver con poner en agenda la cuestión ambiental, específicamente en las problemáticas socioambientales que se vienen dando, referidos a las cuestiones del humedal, la llanura, la agriculturización y de las grandes zonas como en los territorios de Rosario. También mencionar, sin pasar por alto, no sé si Cristina por ahí va a hacer referencia también a esto, pero conocer que desde 1972 el derecho al ambiente sano fue reconocido por el derecho internacional, en el contexto también de una expresión de la ONU en este sentido. Y que nuestra Constitución, el derecho al ambiente sano fue, digamos, incorporado en la reforma de 1994. Aún así, y con todo digamos, el marco legal que tenemos en nuestro país, si consultamos algunos de los artículos que Jorgelina
bien tiene publicados, vamos a poder indagar todavía las falencias que existen y los cambios que se vienen dando a propósito del contexto que estamos viviendo. Así que bueno, les dejo con Jorgelina, que es la especialista en este tema, enmarcado en derechos humanos, que por supuesto es un tema que como docentes debe ocuparnos. Así que bueno, bienvenida Jorgelina, te damos la palabra. Bueno, por la invitación, y si hay algo que creo va a poder ayudarnos como sociedad a mejorar el cuidado del ambiente es a través de la educación, sin duda, me parece que es el principal vector. No solamente y exclusivamente educación ambiental, sino poder tener un enfoque, una mirada, una sensibilidad hacia los temas ambientales desde todas las disciplinas, porque si prestamos atención vamos a ver que podemos, la socioambiental que tenemos en el centro sur de la provincia de Santa Fe, sobre todo, tanto en el humedal, que es un poco el tema sobre el cual más estamos hablando. Igualmente, ¿perfecto? Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces, como decíamos, la idea es conversar un poco sobre las problemáticas socioambientales más importantes de la provincia de Santa Fe, o al menos del centro sur, porque la provincia de Santa Fe es una provincia enorme, tiene 700, casi 800 kilómetros de costa sobre el río Paraná, y tenemos por lo menos 3 grandes ecosistemas que conviven, ¿no? El del humedal, que es toda la zona de islas que va desde el extremo norte, donde la isla pertenece a la provincia de Santa Fe, y luego desde la ciudad de Santa Fe hacia el sur, la isla pasa a ser jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, y del lado de nuestra provincia nos queda el Gran Canal. Tenemos también una zona más de Espinar en el centro norte de la provincia y una bioregión más asociada con la llanura chaqueña, bien en el norte también. Tenemos, y si empezamos por el lado del humedal, que me parece que puede estar bueno en función también de lo que pasó estas últimas semanas o meses con las quemas, ¿no? Que es un poco el tema, creo, de agenda más importante ambiental del año en la Argentina. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es que el humedal es en sí mismo un ecosistema o un sistema ambiental que nos brinda muchísimos beneficios a los humanos. No solo su belleza, el paisaje, el valor recreativo que tiene, y en Rosario realmente lo utilizamos mucho y a veces mal también para esos usos turísticos recreativos, sino que el humedal sirve y es una especie de gran aliado para luchar contra el cambio climático por los poderes de fijación de carbono que tiene. Son también moderadores de temperaturas, o sea que ahí también es un aliado del cambio climático, porque en nuestra región, en el centro sur de la provincia, el cambio climático se expresa sobre todo a través de olas de calor y veranos más intensos, lluvias más abundantes. Bueno, tener este precioso ecosistema como tenemos frente a la ciudad de Rosario nos ayuda a mantener el equilibrio del sistema. Se protegen las costas, ayuda cuando hay crecientes o bajantes a atemperar estos pulsos extremos, nos brinda además, como decíamos, toda una cantidad de recursos de biodiversidad enormes, alimento, belleza, paisaje, etc. La provincia de Santa Fe tiene 3 humedales de rango internacional, es lo que llamamos sitios Ramsar. Son humedales tan importantes desde lo internacional que merecen, digamos, esta especie de jurisdicción o de protección internacional.
Uno está en el norte de la provincia de Santa Fe, es el Jaucanigás. Villa Ocampo es la ciudad aledaña, el ingreso a ese hermoso humedal que también está siendo muy afectado por las quemas en estas últimas semanas y meses. Otro humedal, otro sitio Ramsar es el que, a donde está, por ejemplo, el Parque Nacional Islas de Santa Fe, está muy cerca de la ciudad de Rosario, el ingreso está más o menos a la altura de Puerto Gaboto, y la laguna de Melincué, muchas veces tampoco sabemos que tenemos allí un humedal de importancia internacional con ese tipo de protección. Santa Fe es la provincia que más sitios Ramsar tiene, o sea que mayor, de alguna manera, visibilidad internacional tiene en cuanto a su paisaje. Y me parece esto interesante de destacar porque muchas veces en Santa Fe asumimos que nuestro paisaje es la soja y son las vacas. Y bueno, no, tenemos una naturaleza realmente impresionante y creo todavía, lamentablemente, muy poco conocida. Decíamos entonces que estos ecosistemas tan característicos de nuestra provincia son reservorios muy importantes de biodiversidad, de flora y de fauna. Es un ecosistema marcado por los pulsos decreciente y bajante del agua. Es el agua el que regula. También eso es algo que se ha dicho mucho en estas últimas semanas cuando se menciona que el fuego es un disturbio que puede ayudar a regenerar las pasturas o la vegetación del humedal. Bueno, no, el fuego es un disturbio asociado a la llanura, a otra zona, es un disturbio importado al humedal por la importación de modos de producción también. Bien, en Santa Fe, aunque la mayoría, creo, de los ciudadanos de esta provincia no lo sabemos, tiene un parque nacional desde hace más de 10 años, se llama Islas de Santa Fe, Voto, a pesar de que hace más de una década, que existe, porque no le fueron asignados recursos ni tampoco se generó infraestructura. Eso empezó a cambiar, hay que decirlo, en los últimos meses hay una nueva dirección en parques nacionales que le está poniendo bastante fichas a trabajar con este tipo de áreas protegidas y también me parece que está asociado al desastre ambiental que venimos atravesando en la región con las quemas, donde, bueno, la mirada también del Estado y de los diferentes niveles del Estado se puso sobre la región, ¿no? Digamos que un poco por voluntad y decisión y creo que un poco por la obligación que impone la agenda del momento, también nos tuvimos que ocupar de este parque nacional que todavía, insisto, de todas maneras, no se puede visitar, que está cerca de la ciudad de Rosario. Si hablamos también de humedales de islas, ¿y qué más? Me parece importante hablar de la ganadería de islas. Es una forma de producir muy tradicional y muy antigua en la zona del Delta, que se hizo incluso desde que estaban los jesuitas en esta zona del país, allá por el siglo XVII, XVIII, pero lo que cambió en las últimas décadas es la escala, ¿sí? Pasamos de una ganadería más artesanal, más de subsistencia, de muy pequeña escala, muy poca carga de los suelos, a una ganadería más industrializada, con muchas más cabezas de ganado, con más maquinaria, con más carga, que es la palabra que usan los ingenieros agrónomos cuando describen este fenómeno, sobre todo de dos eventos que se dieron en los últimos años. Uno, la inauguración de la conexión vial Rosario-Victoria, en el año 2003. Esto, desde el punto de vista estrictamente ambiental, fue un antes y un después para la región, creo yo, para peor, porque en realidad abrió o permitió, facilitó el acceso a un territorio que antes era de mucho más difícil llegada, permite llegar por tierra, permite el traslado, y lo hemos visto con mis propios ojos, digamos, camiones de jaula con ganado bajando en la isla apenas después del puente, y de hecho cualquiera que transite la ruta, tampoco hace falta ser un gran investigador ni un gran científico para ver terraplenes, para ver feedlots, para ver ganado. Bueno, se intensificó mucho el uso, el acceso al territorio cuando la ruta fue hecha, y la ruta de hecho realmente no cumple casi ningún parámetro de criterio ambiental.
no hay información sobre que se atraviesa un área natural protegida, no se brinda información sobre la fauna que vive en la región. Cuando el río está muy alto, seguramente también vieron que aparecen en muchísimos episodios de atropellamientos de fauna o mismo de accidentes viales, porque los animales de manera natural buscan las tierras más altas, que son los terraplenes, para refugiarse, y no se brinda información, no hay controles de velocidad, no hay pasafaunas, hay toda una ecología de carreteras o de rutas muy desarrollada en otros países, o incluso en el norte de nuestro país, en Misiones existen. Bueno, aquí tenemos 60 kilómetros que atraviesan y no hay un solo pasafauna. La Ruta Victoria es realmente, y también fue la puerta de ingreso a la ganadería de gran escala. El otro hecho muy importante es lo que significó el boom agrícola, sobre todo de mediados de los años 2000, 2006, 2007, 2008, cuando el precio de la soja trepó a los $600 la tonelada, y eso literalmente vació la llanura de ganado, porque toda la tierra fértil, y Santa Fe está entre las mejores tierras del país y del mundo para la agricultura, se llenó sobre todo de monocultivo de soja, y el ganado terminó en terrenos que antes se consideraban marginales, como el humedal. Esa es un poco la historia de la agricultura de islas, la ganadería de islas, hoy muy bajo la lupa social, porque un método de limpieza del territorio que suelen utilizar los productores ganaderos son las quemas de pastizales, ¿sí? Así que ahí encontramos por lo menos una primera explicación a lo que está pasando ahora. Igualmente, y si volvemos, hacemos un poco ya de zoom en este año, me parece que tampoco es el único actor al cual hay que enfocar, porque en el humedal se hacen muchas formas productivas, y es un humedal, por otra parte, muy habitado desde hace mucho tiempo. También hay una pesca industrializada, muy caza furtiva, hay mucho turismo y mucho uso del territorio para recreación. Hay presión inmobiliaria también, y de hecho se ve sobre todo cerca de las grandes ciudades, y si vamos a Victoria, vamos a ver antes de llegar a Victoria, a mano derecha, todo un barrio náutico al estilo de los barrios que vemos del Delta del Tigre en Buenos Aires. Bueno, todo eso, más un año explosivo desde la sequía, que es la más intensa en por lo menos los últimos 10 años, y una bajante del río, que es la más extrema en los últimos 60 años, nos da lo que hoy vemos. Le sumamos falta total de previsión por parte del Estado, ningún tipo de planificación ni ordenamiento territorial, escasa inversión, muy poco estudio del terreno, y nos encontramos con este combo tremendo que hasta ahora lamentablemente solo vemos que se soluciona cuando llueve. Ayer y hoy no hay focos en todo el delta, y lo vemos en las imágenes satelitales, pero es gracias a la lluvia, que está muy bien, pero en 2020 no podemos, ¿no?, seguir dependiendo de la lluvia para solucionar este tipo de problema que generamos los humanos. El río también está aquejado por un problema bastante severo de contaminación por plásticos. Esto se ve también a simple vista, y desde hace varios años ya se insiste y se ha empezado a trabajar mucho con este fenómeno. Hay un fenómeno más difícil de luchar todavía, que es el de los microplásticos, que es cuando el plástico se disuelve en partículas tan pequeñas que casi no se ven, pero que sin embargo, por ejemplo, han sido encontradas en los estómagos de sábalos, de rayas, de diferentes especies de peces que habitan el Paraná, lo cual nos da la pauta que también el lecho del río o el agua del río está contaminada con estos microplásticos, algo de lo cual no escapamos en todo el mundo, porque es un problema de los cursos de agua de todo el planeta, también del río Paraná. En sábalos, en rayas y en armados, ¿sí? Un dato, cuando se arman estas jornadas, un río se sacan toneladas de plásticos de las costas rosarinas en apenas una jornada de limpieza. La pesca es otro asunto a tener en cuenta. Santa Fe exporta pescado de río, palos sobre todo. Los cupos suelen oscilar entre los 12.000 o 15.000 toneladas anuales. Hay también un debate en torno a eso. Muchos dicen que
el recurso ictícola en un río es mucho más frágil que en el mar o en el océano, y que entonces estas exportaciones deberían estar prohibidas. Y lo cierto es que es un gran negocio para los frigoríficos porque se le paga al pescador la pieza o el kilo en pesos y se exporta en dólares. Entonces también cuando hay, como este año, fuertes devaluaciones del peso y todo lo que se pueda cobrar en moneda extranjera adquiere valores mucho más relevantes que otros años, esa presión se intensifica bastante. Es también otro de los temas a los cuales tenemos que estar atentos si hablamos de humedal o del río, ¿no? Después, si nos vamos más para el lado de la llanura, me parece interesante también, bueno, volver un poco atrás con lo que decíamos antes de la agriculturización de la provincia de Santa Fe. Hoy no aparece como una provincia en el tope de las que más deforestan, pero creo que es lamentablemente porque ya hemos sido deforestados, porque Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, centro-norte de la provincia de Buenos Aires, son el núcleo agrícola que tuvo la Argentina, ¿no? Se estima que 82-85% del monte y del pastizal nativo de la provincia de Santa Fe a ser agricultura. Esto cambió y para mejor con la sanción de la Ley de Bosques en 2007, pero también vemos que se sigue deforestando. Esto hoy es más intenso en las provincias del norte del país, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta todavía. Otra cuestión que cambió drásticamente el paisaje productivo santafesino fue la introducción a mediados de los años 90, la autorización del uso de semillas transgénicas, ¿no? Modificadas genéticamente. Que un detalle, pero no me parece menor, el que autorizó en su momento fue Felipe Solá, que era el secretario de Agricultura de Carlos Menem, y bueno, es el que está también llevando adelante el acuerdo con China para las megafactorías de cerdos, ¿no? De las cuales también la provincia de Santa Fe va a participar. Simplemente me acordé de eso cuando leía que Felipe Solá también había sido el que autorizó las semillas transgénicas a mediados de los 90. Eso cambió drásticamente el paisaje productivo y el paisaje geográfico de la provincia, lo que era más un sistema de chacra mixta con ganado, con algo de horticultura, con rotación de cultivos, mutamos monocultivo, ¿no? De soja sobre todo, cuando los precios se fueron a las nubes. En los últimos años hay un poco más de rotación, maíz, trigo, soja, creo yo más asociado, bueno, un poco también porque los productores empezaron a ver que el suelo no da más, pero también por los cambios en las políticas de retenciones, ¿no? Como desaparecieron las retenciones al maíz y al trigo, con el gobierno anterior de Mauricio Macri, allí creció el interés también de los productores de ir hacia esos cultivos que no pagan o pagaban mucho menos retención que la soja. Asociado a esto, tenemos varias externalidades del modelo agroindustrial. Uno es el uso de agroquímicos indiscriminados, bueno, el paquete de la semilla transgénica y de la siembra directa viene asociado al uso, es muy insumo dependiente, muy químico dependiente, ¿no? El glifosato es el producto que más conocemos, sobre el cual más escuchamos hablar, porque es el producto más utilizado, pero no es para nada el único. Se utilizan decenas o centenares de productos que se combinan en un modelo que es extremadamente dependiente del uso de agroquímicos, y en los últimos años hemos visto también cómo han crecido las opciones que dicen que se puede hacer otro tipo de agricultura, una agricultura de base agroecológica, donde el remedio a las malezas o a los bichos no venga por el lado de los químicos, sino que venga por el lado del manejo, ¿sí? De hacer rotación de cultivos, de buscar controladores naturales, porque además esta utilización de químicos tan intensa también llevó a una pérdida bastante importante de biodiversidad en buenas partes y regiones de la provincia de Santa Fe. Santa Fe tiene también su perfil industrial una responsabilidad bastante grande en lo que es la emisión de gases que generan el efecto invernadero, ¿no?
La agricultura explica algo así como el 40% de los gases de efecto invernadero que emitimos desde la provincia de Santa Fe. Esto está bastante por encima del promedio nacional, del promedio de Argentina, y Argentina a su vez tiene un promedio de emisiones del sector agrícola bastante por encima que el promedio mundial. Entonces ahí hay algo también donde hay que poner el ojo, hay que mantenerse atentos, me parece. ¿Qué más? Bueno, se ha destacado también, y hay estudios médicos, y suele ser me parece que es uno de los grandes debates socioambientales de la provincia, las afectaciones de salud que genera la utilización de tanta cantidad de agroquímicos. Hay todo un movimiento de pueblos fumigados. Muy regularmente escuchamos y vemos que en diferentes localidades, y Santa Fe es una provincia que tiene 2 o 3 grandes ciudades y 400 pueblos o localidades pequeñas rurales, es una provincia muy habitada, y es un problema muy presente. La pandemia, al por solo lo dejó un poquito olvidado porque nos agarró otra urgencia más grande a resolver, pero creo que es uno de los temas pendientes que tiene la provincia, que tiene además una ley de agroquímicos que todavía es muy antigua, de hecho es anterior al 96, o sea, ni siquiera se hizo cuando se incorporaron, por ejemplo, la semilla transgénica. Hace varios años que se presentan proyectos para hacer más restrictivos el uso de agroquímicos, y hace varios años que la legislatura nunca termina de avanzar con eso, ¿no? Yo creo que es una deuda grande que tiene todavía la provincia de Santa Fe desde lo socioambiental. Finalmente, me parece interesante también insistir un poco, señalar este contexto global del cual la provincia no está exenta de cambio climático o de crisis climática. Hay un acuerdo que es el Acuerdo de París de 2015 que establece que el planeta no debe permitir, los gobiernos, las naciones, todos nosotros no debemos permitir que la temperatura global del planeta suba por encima de los 2 grados centígrados en los próximos años. La sensación es que no estamos haciendo del todo lo que debemos todavía para que esto no ocurra. De hecho, las quemas en las islas son un paso atrás en este sentido, porque estamos liberando cantidades enormes de dióxido de carbono, tanto con los focos en sí, y miren, el último dato es que ha habido más de 26.000 focos desde que empezó el año en el delta del Paraná, y además por todo el carbono que se quema, que está almacenado en el suelo. Eso no se ve, es menos espectacular porque no genera llama, ni genera humo, ni genera molestia, pero a mediano y largo plazo es un problema. Estamos yendo realmente para atrás en vez de avanzar. La ciudad de Rosario, o la provincia de Santa Fe, perdón, está afectada por el cambio climático en cuanto a, por ejemplo, la mayor recurrencia de eventos extremos, sequías, inundaciones, olas de calor. Cuando leemos los registros a nivel mundial, los últimos 5 años, todo el tiempo se supera en cuanto a nivel récord de temperatura promedio. Siempre el julio 2020 fue más caliente que el julio 2019, hablando a nivel global, ¿no? Porque es el mes de calor en el hemisferio norte, que es el hemisferio también donde más se siente el cambio climático, y así vemos que se acumulan los récords de temperatura, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, marcando una progresión bastante clara de cómo esto va avanzando. Hay también, y ahora sí, con esto por ahí quería terminar, creo más que nunca por los temas ambientales. Este año, bueno, hasta hace 2 o 3 semanas, cuando ya la cantidad de contagios de coronavirus creo que nos paralizó a todos en Rosario, hubo movilizaciones sociales por las quemas que me parece que marcan también una especie de quiebre, ¿no? En cuanto a la participación ciudadana con temas ambientales que no son tan frecuentes o tan comunes o que no lo eran. Hay muchísima participación, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Ha aparecido un poco a instancias de Greta Thunberg, esta adolescente sueca, también un movimiento de Jóvenes por el Futuro entre estudiantes secundarios y terciarios y universitarios,
en la Argentina y también en Rosario, y hubo 2 o 3 marchas por el clima en Rosario. Si me decían esto hace 10 años, parecía algo absolutamente imposible de creer, porque todavía creo hay que también pelear contra esta idea de que preocuparse por esto es un poco snob o es un problema de países que tienen todos sus otros problemas resueltos, ¿no? Bueno, la crisis climática es todo lo contrario que eso, es algo que afecta sobre todo a las sociedades más vulnerables y dentro de esas sociedades a las poblaciones más vulnerables. Entonces creo que tener el ojo ahí puesto es clave. Hay también, por ejemplo, toda una movida por parte de la Iglesia a través del Papa Francisco, que es un actor recién llegado también a la discusión o a la conversación ecológica, ambientalista. El Papa Francisco sacó una encíclica hace 5 años que se llama Laudato Si, que es todo un documento muy bien documentado, la redundancia, en relación a la crisis ecológica que atraviesa el planeta. Y creo que, de vueltas, nos sintamos o no representados por esta iglesia, yo no me siento representada, pero creo que es un actor muy importante y muy tradicional, y que está bueno que también se involucre, que muestra un poco que es el tema del tiempo, ¿no? Que es la agenda del tiempo, que no es una agenda de moda. La pandemia tal vez sea también la consecuencia de esto, porque sabemos que esta zoonosis que estamos padeciendo tiene que ver con la destrucción de un hábitat natural, fauna, etcétera. Entonces, estamos en un momento que entendemos ahora que cuidar el ambiente es cuidarnos a nosotros mismos, que la salud del ambiente es nuestra salud, que tenemos que ser un todo integrado. Esto no es naif, ni parte clave de la toma de decisiones políticas, de la educación, de los medios. Me parece que ya no tenemos demasiado tiempo para esperar. Así que bueno, perdón por el power que nunca arrancó. Espero que igual hayan podido mantener la atención y no se haya hecho demasiado largo. Bueno, Jorgelina, te agradecemos. La verdad que no se hizo para nada largo. Yo creo que más que nada tiraste un montón de líneas que abren un montón de otras inquietudes en paralelo a lo que estuviste hablando. Me quedo con esto último que dijiste, la preocupación de las nuevas generaciones y de los jóvenes. Te cuento que en el instituto se organiza todos los años una jornada de derechos humanos, y recientemente una de las últimas jornadas que se realizó era la temática, la cuestión ambiental. Y gratamente nos sorprendió, creo, a los docentes escuchar las voces de los jóvenes y escuchar la preocupación de los chicos en torno a, y el conocimiento también que tienen sobre los temas ambientales. Eso creo que abrió una puerta importante. Vimos también con esto de Greta que vos mencionaste, una preocupación, digamos, a nivel mundial y grupos que se movilizan, y creo que eso debe instarnos a como docentes tomar de alguna manera estas inquietudes y poder avanzar sobre estas cuestiones en términos de la toma de conciencia y de cómo poder avanzar con esto. Así que yo creo que se abrieron un montón de líneas. Yo, digamos, ahí surgieron unas consultas, pero bueno, yo también voy a hacer mis aportes a mis consultas, pero me quedaba ahí una duda que no sé si vos tenés algo estudiado sobre el tema. Estuviste hablando de pueblos fumigados, y hay una preocupación en términos docentes que es la cuestión también de las escuelas fumigadas. ¿Tenés alguna investigación hecha sobre al respecto de ese tema? ¿Conoces algo sobre el tema? Mira, es un tema también recurrente a todo el de los pueblos fumigados, porque bueno, de vuelta, tanto la provincia de Santa Fe como Entre Ríos, como Córdoba, como Buenos Aires, tienen una cantidad muy grande de escuelas rurales, y tiene que ver con todo este tema en torno a las distancias de fumigación, ¿no? Que muchas veces no explica todo, pero se limita o se intenta al menos establecer una distancia de fumigación segura para poder hacer estos procedimientos que se siguen haciendo en la agricultura industrial, salvaguardar la vida y la salud, sobre todo de los chicos, de las maestras, etc. Yo creo que tenemos ahí, en serio, todavía una deuda pendiente como provincia. El tema se ha tratado desde parte de los gremios. En la provincia de Entre Ríos, sobre todo, el gremio de maestros es un poco el actor que ha llevado la voz cantante en torno a esto. Ha habido juicios que
han perdido los productores agropecuarios, porque en esos juicios, no me acuerdo el nombre de la localidad, había una maestra, Mariela, se llamaba la maestra, que llevó un poco la voz cantante, se hizo un juicio contra un productor de nueces pecan, que fumigó la escuela sin tener en cuenta ni siquiera ninguno de los criterios que establece la ley entrerriana, ¿no? Que se avise con 24 horas de antelación a los docentes para que los niños no vayan. Tiene que haber determinadas condiciones de temperatura, de viento, de humedad, para que la deriva del agroquímico no llegue o no vaya para cualquier lado. Tiene que estar recetado por un ingeniero agrónomo, esto no lo puede hacer cualquiera. Tiene que pasar sí o sí por un ingeniero agrónomo. Tiene que haber una distancia también de respeto. Bueno, en ese juicio, en Santa Elena, era la localidad, no del lado del Paraná, sino del lado del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, se determinó que al menos en ese caso el empresario, el productor agropecuario no había respetado, pero ni uno solo, de los criterios de aplicación. Entonces, es difícil cuando vemos que no ya intentamos reclamar que se haga otro tipo de agricultura, sino que ni siquiera la agricultura que se hace respeta estos criterios mínimos que ya establece la ley, ¿sí? Me parece que ahí todavía falta un montón, y es un tema muy complicado. Muchas veces en las escuelas rurales las maestras o las directoras están muy solas porque son escuelas pequeñas, los productores rurales suelen tener un ascendente fuerte en las localidades. Bueno, hay un tema de presión también que no está fácil, ¿no? Creo, ir a denunciar que tal productor está fumigando fuera de la ley o en horario que no corresponde con los chicos en la escuela. Pero es un problemón. Creo que el tema de agroquímicos es a nivel socioambiental todavía el más grande que tiene la provincia de Santa Fe, y la política hasta ahora no ha estado a la altura. Repito, se han presentado hace varios años ya, proyectos de ley en la legislatura, y una y otra vez vuelven a caer y vuelven a caer y vuelven a caer, ¿no? Así que es un tema todavía con un final muy abierto. Bueno, te agradezco, Cristina. No sé, Diana, si querías aclarar algo más. De mi parte, agradecerte. Los invito a que puedan participar todos en el Drive con sus consultas. Yo ya me anoté unas cuantas consultas que voy a ampliar ahí en el Drive. Y invitarlos también a que puedan entrar a los portales de los que Jorgelina escribe. Tiene escritos muy interesantes de actualidad. De hecho, una de las noticias últimas que leí sobre unas modificaciones sobre el tema de contención del fuego, después te voy a hacer una consulta escrita en el Drive. Dale, cómo no. Al artículo, así que invito a googlear a Jorgelina y que puedan leer el material interesante que tiene para aportarnos, que realmente es nos podría aportar a nosotros como docente bastante, para también hacer un abordaje áulico de estas cuestiones. Vivi, te dejo a vos. No, yo lo que estaba leyendo un poquito lo que es, y bueno, por ahí Gastón está interesado. Gastón es un estudiante de historia, y bueno, no sé, Gastón, si querés decirlo vos, esta preocupación tuya o este interés tuyo en conocer un poquito más. Vos sabés que yo también me lo había notado, no tenía ni idea, y lo digo así porque realmente, que había un parque nacional en la provincia de Santa Fe. Y bueno, sí. Y Gastón estaba preguntando si, interesarse un poquitito más en eso. Si bueno, es un proyecto, pregunta él. No, el parque existe desde hace más de 10 años, en los papeles, ¿sí? Bien. Fue creado en 2000, no me acuerdo si 2008 o 2009, por un proyecto originalmente presentado por Wiener, cuando era diputado nacional, hace ya, varios años. Nunca se le asignaron recursos, ni bajo el gobierno último de Cristina Fernández, ni tampoco bajo el gobierno de Mauricio Macri. Y este año, yo creo, de vuelta empujado porque toda la clase política tuvo que poner el ojo en lo que pasa en el delta del Paraná, sí se empezó a generar un movimiento interesante. Bueno, allí se instaló uno de estos, no sé si escucharon nombrar, faro de conservación, que es como una herramienta que bajaron desde el Ministerio de Ambiente de Nación
una especie de mini reserva para intentar monitorear y controlar el tema de las quemas. Uno de esos faros de conservación se está montando en la zona del Parque Nacional Islas de Santa Fe. El ingreso al parque va a ser desde Puerto Gaboto. A lo que sé, se está trabajando con eso. Bueno, realmente el año también es un año tan raro y particular, en donde todo demora o se hace de manera muy diferente a lo habitual, ¿no? El ingreso va a ser por allí. Está ubicado enfrente del Parque Nacional Predelta, que es como el gemelo, que está ubicado en Diamante, provincia de... el parque se va a poder visitar, va a ser de ingreso solo por lancha, porque es zona de islas y de río,